Hola, somos Catherine Espurboa, Tabata Naya, Luis Lara, Anaí Martínez, Néstor Herrada y Vanessa Aguilar, y les vamos a hablar un poco acerca de los carbohidratos en los animales no rumiantes. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son moléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Este nombre viene de la fórmula empírica de aldehídos y cetonas de polialcoholes. Son el componente principal de los tejidos vegetales. Los carbohidratos constituyen la base alimenticia de casi toda especie, siendo la fuente principal de energía en la dieta de los animales. Los carbohidratos se conocen comúnmente como azúcares. Se clasifican según el número de unidades estructurales de azúcares. Los monosacáridos son compuestos por una sola molécula de azúcar sencillo. Estos a su vez pueden dividirse en dos grupos, los cuales de los más importantes para su clasificación y su estudio son las pentosas y las hexosas. Las pentosas son monosacáridos en cuya estructura se encuentran formadas por una cadena de 5 carbonos. Entre las más importantes de las pentosas se encuentran la silosa, que es uno de los constituyentes principales de la cadena hemicelulosa de las hierbas, la arabinosa, que forma parte de las hemicelulosas y además se encuentra presente en muchas gomas como la goma arábiga, y la ribosa, que se encuentra presente en el ARN de todas las células de los seres vivos. Por otro lado, las hexosas se encuentran constituidas por una cadena de 6 carbonos, y dentro de las hexosas más importantes podemos encontrar la glucosa, la cual es una forma de azúcar libre y se presenta en frutas, miel y es un componente de muchos oligosacáridos y poligosacáridos. La fructosa, que al igual que la glucosa, se encuentra en frutas, pero también en gran cantidad en plantas y hojas verdes. La manosa, que a diferencia de la glucosa, esta no se encuentra de forma libre. Esta forma polímeros que están presentes en hongos y bacterias. La galactosa, que al igual que la anterior tampoco se encuentra libre y es importante para la formación de moléculas de galactosa que se encuentran presentes en la leche. Por otro lado, los disacáridos se encuentran constituidos por dos monosacáridos. Dentro de los más famosos podemos encontrar a la sacarosa, que se encuentra constituido por una molécula de glucosa y una de fructosa. Este es el más abundante en vegetales y se encuentra en frutas en general, como por ejemplo la caña de azúcar y las remolachas. La lactosa se encuentra constituida por una molécula de glucosa y una de galactosa, que es el azúcar de la leche y es producida en la glándula mamaria. Y por último la maltosa. Esta se encuentra constituido por dos moléculas de glucosa y es obtenido a partir del almidón en la germinación y fermentación del grano de cebada. Por último, los polisacáridos se encuentran conformados por una gran cantidad de monosacáridos y pueden llegar a tener un elevado peso molecular, esto dependiendo de la cantidad de sus constituyentes. Dentro de los más importantes se encuentra el almidón, que se encuentra conformado tan solo por unidades de glucosa y enlaces glucosídicos. Este es muy abundante en granos, semillas y frutas, siendo la principal fuente de carbohidratos para los humanos. El glucógeno, también llamado almidón animal, es un homopolímero de glucosa análogo al almidón vegetal, pero con un mayor número de ramificaciones, y este abunda principalmente en el hígado de los animales. La celulosa y la hemicelulosa son polisacáridos constituyentes principales de las membranas de las células vegetales, de plantas que consumen los animales. Y la pectina, que consta de una cadena polisacárida de cadenas laterales compuestas por galactosa. Esta es digerida por la actividad microbiana del rumen y se comporta como un antidiarreico reteniendo agua. Los carbohidratos van a tener dos funciones. La primera es la energética, representan el combustible de uso inmediato del organismo, y la segunda es estructural. La matriz extracelular de algunos tejidos de sostén están constituidas por glucosaminoglicanos o mucopolisacáridos. Los alimentos a base de carbohidratos son portadores esenciales de energía. Los animales monogástricos muchas veces comparten una misma fuente de nutrientes y alimentos. Algunos ejemplos serían porcino, equino, conejo y rata. Estos mismos comparten muchos tipos de alimentos, tales como el maíz, trigo, arroz, avena y el sorgo. Estos especialmente solo en cerdos. Digestión de los carbohidratos. Para la digestión de los carbohidratos va a haber presencia de unas enzimas llamadas amilasas. Estas van a hidrolizar enlaces glucosídicos del almidón. La digestión comienza con la trituración mecánica de los alimentos y esto va a activar enzimas como la amilasa salival, que se va a mezclar junto con el alimento para hacer su actividad. Después del vaciado gástrico, en el intestino delgado va a haber secreción de amilasa pancreática por el páncreas y esta se va a mezclar de igual manera con el producto para seguir haciendo su actividad. En las microvillosidades del intestino tenemos presencia de enzimas que van a hidrolizar nuestros carbohidratos para obtener monosacáridos y estos puedan ser absorbidos.
tenemos que los monosacáridos, como la glucosa, pasan directamente por transporte activo por medio de una bomba sódica. Después tenemos a los disacáridos, que por medio de enzimas como la sacarasa y la lactasa darán como resultado una fructosa y una glucosa en caso de la sacarosa y una glucosa y una galactosa en el caso de la lactosa. En el caso de isomaltosa va a actuar la enzima isomaltasa para darnos moléculas de glucosa, y con la maltosa actúa la enzima maltasa para de igual manera darnos moléculas de glucosa. Entonces, una vez que están todos nuestros monosacáridos, tenemos que la glucosa y la galactosa pasan la membrana hacia adentro del enterocito por medio de transporte activo, es decir, la bomba sódica, y moléculas de fructosa van a pasar por medio de difusión facilitada, es decir, por canales llamados GLUTs. Una vez absorbidos los carbohidratos en su forma más simple posible, para poder ser aprovechados necesitan metabolizarse. Hay una vía común que es la glucólisis, la cual ocurre en el citoplasma de las células. Además, existen otras 4 rutas para lograr convertir la glucosa en energía. La primera de ellas es la ruta pentosa-fosfato, donde ingresa un azúcar de 6 carbonos para generar azúcares de 5 carbonos y equivalentes reducidos, además de NADPH. La siguiente ruta es la ruta de la fosforilación oxidativa, donde se sustituye parte de las moléculas de la glucosa 6-fosfato o de los productos de la glucólisis y la ruta pentosa-fosfato con elementos del grupo fosfato para poder generar así piruvato, mismo que se utilizará en la siguiente ruta de metabolismo. La siguiente ruta es el ciclo de Krebs. En este ciclo, como la mayoría sabemos, se utiliza el piruvato, producto de las otras rutas de degradación de la glucosa, para por medio de oxidaciones y condensaciones generar ATP y acetil-CoA. Por último, tenemos una ruta para producir glucosa a partir de componentes no carbohidratados, que es la gluconeogénesis. Esta utiliza ácidos grasos para poder generar moléculas de glucosa cuando el paciente o el animal no tiene el aporte adecuado de glucosa en la dieta. Entonces, como ya vimos, los carbohidratos son esenciales para casi toda especie. Estos deben ser obtenidos de diversas fuentes alimenticias y por medio de una correcta digestión y absorción, así como de un adecuado metabolismo, es como los carbohidratos llegan a ser la principal fuente de energía. Por esto, es de suma importancia que se tenga una dieta controlada y racionada de acuerdo a las necesidades nutricionales de cada animal.